Dímelo, Licen. Licenciada, ¿puedo repartir mi herencia en vida? Bueno, y bienvenidos a nuestro podcast sobre herencias y negocios. Hoy queremos tomar un tema bien importante, tocar un tema bien importante de repartir la herencia en vida y situaciones ¿verdad? Que vemos día a día que a veces son lamentables, como por ejemplo ver hijos que traen a los papás bien mayores para que repartan la herencia, o personas mayores, ¿verdad? Que están confundidas y no entienden. Quiero dejarle esta casita a mi hija, este carrito a mi hijo desde ahora para que ellos no peleen cuando ya yo no esté. Pues eso no funciona de esa manera. La herencia no nace hasta que usted fallece. Y es bien lamentable ver cómo hijos al frente de sus padres hablan de la herencia, y el papá o la mamá todavía no han fallecido. Todavía vivo, claro. Sí, yo los saco de la oficina y me quedo con la persona porque muchas veces hay otras situaciones como abuso o situaciones, ¿verdad?, que están manipulando a gente anciana para que le dejen X, Y, Z. Pero queremos acoplar este tema a cómo los negocios y las herencias. Claro, y nuevamente, gracias por traerme aquí de nuevo. Mi nombre es José Efraín Martínez, soy abogado de casos mayormente civiles, corporativos y trabajo con fondos de inversión de capital. Bienvenido. Y aquí de nuevo. Pero importante, este tema de negocios y herencia es algo bien recurrente. Incluso como tú mencionas, las famosas herencias en vida. Voy a venderle mi negocio a mi hijo. Importante. ¿Qué es lo que sucede? Primero que todo, ¿existe tal cosa como la herencia en vida? Negativo. Eso es bien importante. La herencia nace cuando la persona fallece. Ese caudal, el relicto, no nace hasta que la persona fallece. Lo que usted hace en vida es una donación y para eso, ¿verdad? Hay unos artículos del Código Civil que usted tiene que cumplir con ellos para que se lleve a cabo una donación. Pero no hay tal cosa como dejar mi herencia en vida. Eso es un disparate, ¿verdad? Que la gente está acostumbrado a decir en la calle. Claro, y lo ideal precisamente para eso es el testamento. Correcto, el testamento es una de las herramientas que tenemos cuando queremos disponer, que queremos de alguna manera asegurar de qué va a pasar con mis bienes cuando yo no esté. Claro, y hay unas limitaciones, porque por ejemplo, si papá o hijo que llevó a este papá a la oficina o a esta mamá, no, porque la casa me la van a dejar a mí y ese es el único bien del futuro caudal. ¿Eso es algo que se podría hacer o eso traería algunos problemas en el futuro? Eso podría traer serias consecuencias porque estás infringiendo el caudal hereditario en su totalidad y violando, ¿verdad?, unas porciones legítimas y estrictas que el Código Civil ya dispone para mis herederos, ¿verdad? Depende de cuál sea su núcleo familiar, si hay descendientes, si hay ascendentes, ¿verdad? Cada caso es distinto, depende de cuáles son sus herederos legítimos. Pero sí podría ser una situación con cualquier bien, incluyendo también corporaciones y negocios. Precisamente, cuando hay negocios familiares, ¿qué sucede? Vamos a subir, porque la mayoría de los negocios llegan así, no están bien estructurados, y esto es lo que soy bien enfático porque esto evita problemas en el futuro. Pero ¿qué sucede? Las acciones se heredan. Bueno, las acciones se heredan. Lo cierto es que hay unos derechos, y cuando digo acciones me refiero a corporaciones. By the way, LLC hablamos de compañía, corporaciones estamos hablando de las famosas Inc. que uno ve, y uno tiene acciones y uno tiene membresía. Y no me quiero poner muy técnico en los detalles, pero para efectos de nosotros vamos a hablar de acciones. Pero aclárame eso de Inc. y Corp, que es una duda bien frecuente. Inc., Corp y LLC. Pues compañía, las que son LLC, es la que uno denomina como compañía. Y las compañías, a diferencia de las corporaciones, que es la cuando uno ve que dice Inc., tienen miembros a diferencia de accionistas. Y hay unas distinciones bien importantes en ambos casos. Por ejemplo, a grandes rasgos, a nivel tributario, de ordinario, las corporaciones tienen doble tributación a diferencia de una LLC. Otro asunto bien importante es que el tu ser miembro, a diferencia de un accionista, tiene unas restricciones que si muy bien se pueden incorporar, se pueden preparar en los famosos bylaws, que son los que se utilizan por una corporación. Los miembros, en el caso precisamente de un negocio, cuando fallece el dueño del negocio, los que vienen a heredar ese negocio, pues sus hijos, las personas que hay después, incluso cuando hay testamento, ellos heredan automáticamente esas membresías. ¿Qué sucede? En un acuerdo operacional, quizá uno de los socios, que esto es bien frecuente, empezó papá el negocio con mi mejor amigo. Llevamos 30 años en este negocio.
fallece, y para esto vamos a hablar, y puede haber testamento o no testamento. Claro. Sí, incluso vamos a hablar que está todo bien hecho, por decirlo de alguna manera, hay un testamento, y el testamento dice que el porcentaje de este negocio, o que la administración recaerá sobre el otro socio, los socios supervivientes, ¿verdad? El otro miembro. ¿Qué pasa cuando esos hijos quieren entrar a la operación del negocio? Aquí tenemos lo que dice ya el testamento, vis a vis lo que dice el acuerdo operacional, si alguno. ¿Qué pasa si no hay? Pues entonces ahí es donde se crean realmente las situaciones, porque dice, espérate, yo quiero participar de este negocio, soy el dueño del 50% porque este es el administrador. Bueno, el testamento dice que el administrador es él, y es un asunto que puede ser bien, bien complejo, incluso cuando uno lo litiga en los tribunales. Claro, o sea que es bien importante entonces, la recomendación es que se haga un testamento y que eso vaya de alguna manera de acorde a... Es correcto, evitar la inconsistencia, evitar las Claro. cosas de boca, evitar que me dijo, no, papi me dijo que que yo corriera el negocio, cuando fallezca. ¿Qué pasa? Que pasa muchísimo. ¿Qué pasa con frecuencia? Y entonces, usando el ejemplo de cuando vamos a dejar la herencia en vida, en ese tipo de situación, eso mismo de boca, tú te vas a quedar con mi negocio, tú eres el dueño de esto, al hijo, tú eres el mayor, tú eres el hijo mayor, tú eres el que te vas a quedar con todo esto. Claro, ese es excelente, porque también eso sucede, y precisamente, digamos, una compañía, LLC, hay dos socios, dos miembros fundadores, un negocio de 20 años, se dedican a la agricultura, por decir un ejemplo. Y durante esos 20 años ellos han operado ese negocio, ellos únicamente aquí, en la inmensa mayoría de los casos. Y es por el miedo también a ser abogado. Que el abogado, no, es que cuando tú vas a un abogado, tú estás protegiéndote a ti, tú estás aclarando las cosas, tú estás evitando disputas. Importante. Ajá. Uno siempre preveyendo para el futuro. ¿Qué sucede? En ese tipo de situaciones, se me fue el hilo, corta. Se me fue el hilo que estaba hablando. Ay, yo te interrumpo. Yo te iba a decir, eso lo puedo seguir, ¿verdad? Y después se pica. Ok, eso es bien importante de prever, porque la función de los abogados no siempre es, la gente nos ve como que el último recurso. Cuando ya yo estoy en el tribunal, cuando ya tengo que buscar un abogado, no hagan eso. Nuestro trabajo también es prever y evitar que llegues a ese punto. Claro, precisamente. Y en los negocios, como estamos hablando de la gerencia, cómo se va a trabajar, pues lo ideal es que precisamente esa regla esté clara. Algo que sucede mucho. Estos acuerdos operacionales dicen, ¿sabes qué? El socio, el que sobreviva, va a tener un derecho a comprar mi interés en la compañía. ¿Qué sucede cuando falleció primero? Falleció? ¿Qué prevalece entonces? Porque entonces el heredero va a decir, no, es que ese es mi derecho. Eso me toca a mí. Uh-huh. No, pero yo tengo un derecho a comprar esa participación. Primero que todo. Entonces, eso puede crear situaciones y las pasa. Lo que estamos hablando son cosas que pasan de ordinario. ¿Y cuál sería entonces una buena recomendación? Bueno, que esté primero que todo establecido claramente ese derecho. Una vez el que sobreviva, tiene derecho a comprar por otra cantidad. ¿Cómo se va a hacer la valoración de ese negocio? Tenerlo claro, porque no, el negocio vale tanto. ¿Cómo se va a hacer esa valoración de negocio? Específicamente, ¿qué modelo se va a utilizar? ¿Cómo va a ser la administración de ese negocio? Eso también puede quedar claramente estipulado. Ahí uno puede hacer algún tipo de acuerdo intermedio, por decirlo de esa manera. Mira, porque los administradores no necesariamente tienen que ser miembros dueños de esa compañía. Que haya ese proceso de transición, quiénes son los que están a cargo, porque pasa mucho que entonces se le deja eso al albacea. ¿Y qué es el albacea? Si me puede ver. Sí, el administrador, la persona, ¿verdad? En Arroyo Habichuela, la persona que se encarga de buscar al abogado, de buscar al notario, de buscar el notario que hizo ese testamento y de asegurarse de que se cumplan con sus disposiciones de última voluntad, entre tantas cosas, ¿verdad? Recuerden que esto es algo que estamos hablando bien light, pero es esa persona que va a administrar. Claro. Claro, no significa que el administrador tiene autoridad para irse por encima de lo que diga el testamento, que eso es una duda bien frecuente. Claro. Eso no es que el administrador dice, aquí se va a hacer lo que yo diga y ya. No funciona de esa manera. Hay un testamento que se tiene que ejecutar, ¿verdad? Esas disposiciones de ese testador. Claro, y se confunde, y no es que no se confunda, es que esa es la poca claridad que se dio en ese momento. Ahora el administrador también va a administrar una empresa que no ha puesto ni un tornillo, no sabe ni dónde se guardan no sabe absolutamente nada de esa empresa que tomó 20, 30 años desarrollar. Y entonces ahí es donde precisamente surgen las disputas.
Y cuando tenemos a lo mejor un socio que quiere donarle a los hijos en vida, ¿verdad? Pensando que le va a dejar una herencia para que no tenga problemas con los demás. ¿Cuál sería entonces una recomendación? Bueno, a nivel corporativo que se haga una sesión de Exacto. cesión de los derechos. Por ejemplo, si estamos hablando de una corporación, como le mencioné ahorita, usualmente son las que terminan en Inc., en el caso de una corporación, usted hace una cesión de acciones a esta persona en particular con X, Y, Z disposiciones. Ahora bien, eso es un punto bien importante que menciona, porque ¿qué pasa si el acuerdo operacional, si no hay acuerdo? Porque en ausencia de acuerdo, uno va entonces a la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Si vamos a hacer, ¿cómo se va a hacer esa cesión? Es decir, ¿cuáles van a ser las limitaciones para ello? ¿Cómo se va a manejar? ¿En cuánto es que se va a valorizar, si alguno? Claro. Todo eso es algo que se puede incluir y que debe estar claro desde el principio. Sí, que pueden haber dos escenarios, que hay se me fue la palabra. No, y a mí también. El operating agreement. El operating agreement, que es el acuerdo operacional. Ay, Exacto. ok, ya está ahí. Ajá. O sea que hay dos escenarios. Cuando hay el acuerdo operacional, ok. Exacto, el acuerdo Entonces, operacional cuando hay- lo incluye. Ajá. Exacto, hay dos escenarios, cuando hay un acuerdo operacional y cuando no lo hay. Y cuando no lo hay, el hecho de que lo incluya no solamente te protege, sino que todos saben ya cómo se va a manejar cuando pase esto. Ok, mira, y entonces ese acuerdo también debe permitir la cesión, porque algo bien interesante con las membresías, las LLC, con sus miembros, es que tú puedes crear limitaciones a quién va a ser el próximo miembro, o limitaciones del todo si van a haber miembros adicionales. Entonces, pues tiene que haber esa flexibilidad para hacer esas transferencias, es decir, un permitted transfer, es una transferencia permitida, porque hay una regulación, especialmente en virtud de la ley federal, que hay unos meses, 6 meses, no puedes hacer ciertas ventas, etcétera. Pero no quiero entrar muy técnico en Claro. eso, pero lo importante es que no solamente que de tú querer hacer esa transferencia a un hijo, a un tercero, se haga primero mediante un contrato de cesión, y segundo, importante, que el acuerdo operacional de la compañía lo permita, porque tú lo último que quieres es que levanten que esa transferencia fue ilícita. Mira, y para ¿verdad? Ejemplos de casos reales, por ejemplo, falleció uno de los socios, el hijo que trabajaba ahí empezó a sacar todo. Dejó el La espacio casa, limpiaron vacío, la casa. limpiaron la casa, y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con la habitación? Bueno, pues primero que todo, y es precisamente el escenario que estamos hablando. ¿Hay acuerdos escritos? ¿Esa compañía está bien organizada o no? La inmensa mayoría de los casos, lamentablemente, y esto es algo que quiero ser bien enfático, tú tienes que organizarte, tienes que estar bien estructurada. No se trata solamente de la organización en el futuro, sino de cómo se presenta esa compañía. Algo que yo soy bien enfático es, yo estructuro todas las corporaciones y todos los fondos de inversión pensando en el futuro. Independientemente si son una empresa pequeña ahora, yo pienso que en 5 o 10 años esta empresa puede ser una empresa grande y tiene que tener todas las herramientas desde el primer día para trabajar con ellos. Sí, mira, yo he visto situaciones, por ejemplo, distintas como esa. Una, limpié la casa, otra, le puse un candado, aquí nadie va a entrar. Bueno. Y lo peor de todo es que a veces la persona no ha fallecido todavía, está en el hospital, ¿verdad? Ya hay unas señales, y ya el candado está puesto, ya están limpiando la casa, Ya triturando asumieron la documentos. administración, exacto, pero es bien interesante porque ahí el daño, ¿a quién se le está haciendo? El daño es a la corporación, es el daño que se le está haciendo a la entidad, porque esos son bienes de la entidad. Entonces, la otra parte uno diría, espérate, ¿ya son accionistas o no son accionistas? Pero esa entidad es parte del caudal hereditario, o sea que incide también en el caudal hereditario. Es correcto. Por eso es que ahí es que se pone un poco tricky, por eso es que la orientación es bien importante en cuanto a lo que es la ley de corporaciones y en cuanto a lo que son las gerencias también. Claro. Y las donaciones, o sea, es un mundo, son... Y pasa también en los divorcios. Ah, no, los Y no quiero divorcios... entrar muy en detalle porque estamos hablando de negocios y herencia, pero es que no puedo dejar escapar esta oportunidad. Ese es otro Igual. podcast, pero en los divorcios ni se diga, en los divorcios. Ese negocio es mío. Y las ganancias de ese negocio. Ajá, Ujú. ¿y qué pasó? ¿Y qué No, pero vamos? yo lo monté. No, pero la idea fue mía. El nombre fue mío. Sí, Sí. pero yo fui la que trabajó allí. Claro. No, claro, pero yo llevé la contabilidad. claro. No, pero sí, no, pero ese de divorcio lo vamos a traer en Eso es otro buena para que lo podcast. traigas para... Pero de igual manera pasa con los hermanos.
No, yo soy el hermano que estuvo en Puerto Rico, yo fui el que cuidó a papi en el hospital, yo soy el que estaba todos los días en la corporación, yo limpiaba, yo hacía la nómina, cuando papi estuvo en el hospital yo era el que estaba metiendo mano allí, ustedes estaban en Estados Unidos, ustedes nunca vinieron a cuidar y de momento un tema o una orientación que era de corporaciones o de un testamento se convirtió en quién cuidó a papi cuando estaba en el hospital. Y algo bien triste, y me gustaría que Ajá. mencionaras esto, eso, todas esas gestiones y todas esas cosas que son, no gestiones, todos esos deberes, ¿le da más derecho a uno que al otro? ¿O y de igual forma? Negativo, la gente tiene una percepción y es bien triste porque, y es más triste aún, ¿verdad? Pero eso es una opinión mía acá. Es más triste aún que tú le quieras poner un valor económico a cuánto tiempo tú estuviste en el hospital cuidando a tu papá o a tu mamá. Eso no tiene ningún precio y no debe ser un tema. Pero hay situaciones que realmente hay 5 hermanos, 3 viven en Estados Unidos, uno está enfermo y el único disponible o el que vive en la casa que de su papá es el que está disponible para hacer un trabajo y por alguna razón entiende que merece más. Y eso no es de esa manera. No funciona así, no funciona así, no funciona de esa manera. Pero, ¿verdad? Y ahí es que entran ahí es que entran los consejos del lado humano de nosotros, de tratar de cómo lograr de que lleguen a un acuerdo, de que hablen y de que de alguna manera se compense ese tiempo que esa persona está ahí. O reducir controversia. Claro, y para eso el testamento está la famosa, Claro. la libre disposición, pero ¿qué sucede? En muchos de esos casos también, papá o mamá, el causante, no está necesariamente 100% en sus facultades y no puede otorgarse testamento, por eso es tan importante no esperar hasta el último momento. Correcto, y para eso hay otras cosas, hay otras herramientas que establece el Código Civil para atender esa situación, pero algo bien importante es que muchas veces ese hijo que es el que está cuidando manipula de alguna manera a esta persona, a su papá, a su mamá, y como yo dependo de ti, pues ¿qué voy a hacer? Pues esas son cosas que los notarios tenemos que estar bien pendientes y orientar bien a esa persona, asegurarnos de que esa persona tiene la capacidad legal para tomar esa decisión y que quiere hacer lo que quiere, no porque el hijo le está metiendo presión, es porque realmente ese es su deseo. Esas son cosas que son bien fuertes de ver, pero pasan. Claro, Pasan. pasa todo el tiempo. Igual pasa en los negocios. Claro. Por ejemplo, si hay un hijo que, pero X o Y razón, trabaja más o tiene más interés en el negocio y al final, cuando se va a hacer la distribución de membresía, le toca igual. Pero en este caso particular de negocio, cuando hablo de negocio me refiero a compañía, empresa que ya está incorporada, entiéndase LLC o corporación o Inc. En esos casos ya uno puede nombrarlos a ellos como sean oficiales de la compañía, como administradores y darle ese lugar, reconocer precisamente ese trabajo y esa aportación que están haciendo. Nuevamente, todo eso es algo que se puede aclarar desde el principio o quizás darle a esta persona, a este tercero, a este hijo, unos derechos para comprar X o Y participación del negocio desde antes. Eso es algo que se puede hacer. Sí, es que por alguna razón, no sé si es un asunto cultural, no sé, Sí. promueve ese tipo de dinámica, igual los testamentos. La realidad es que la gente piensa en declaratoria de heredero. La declaratoria es en ausencia de un testamento, porque aquí no hay una cultura que promueva falta de orientación a hacer testamentos, prever situaciones, evitar este tipo de cosas. Y pasa lo mismo de lo que estábamos hablando en el podcast anterior, de dejar las cosas por escrito, de aclarar esta cultura por alguna razón. Es el miedo al abogado, por alguna razón. Sí. Es no, porque me va a cobrar mucho, no, porque es que, no, meterme, la palabra que siempre utilizan, no, meter abogados de por medio, complicar las cosas. Complica las cosas. Y precisamente esta iniciativa que tú estás trayendo es para que la gente se sienta más cómoda, que acceso a estos recursos que de ordinario están limitados a ciertos grupos, ¿verdad? No, porque, por ejemplo, en el caso mío, que trabajo corporaciones, fondos de capitales de inversión, todo el mundo piensa, no, que eso es para los que vienen de afuera, ley 60, que vienen a y no voy a entrar de lleno en eso, porque nos desviamos. Eso es importante. Pero es bien importante saber que esa inversión que tú estás haciendo, esa estructura, ese negocio, es similar a cualquier otro negocio grande, a cualquier otra empresa, y tú tienes que tener esa herramienta para el futuro. No quieres dejar esos vacíos. Nosotros estamos ahí para ayudarle. Nosotros somos facilitadores. Claro, esa es la idea. Y es protegerlo. Eso es lo que es proteger al cliente. Proteger los intereses, proteger los suyos en vida y los de sus herederos, ¿verdad? Hay herramientas para todo, tanto en vida como para cuando ya yo no esté aquí.
Y sobre herencia, un casito que la gente quiere escuchar, algo que tú digas, mira, esto estuvo complicado, o una situación que te contra esto es lamentable Y lamentable o para frecuente. mí, lamentable y frecuente es lo que te digo, pero esta situación de los hijos manipulando a los padres para que hagan testamentos a su favor. De hecho, recientemente, hace una semana, llegó un hijo con su papá a la oficina. Ya la mamá había hecho un testamento hace unos años, haciendo unas disposiciones para unos sobrinos, unos nietos, etcétera. Y llegaron a mi oficina. Mira que yo vengo para que ella cambie el testamento. Y yo, disculpa, que yo tengo que hablar con ella. Ella es la que me tiene que decir, no. Pues nos vamos para otro abogado. Yo, pues se van, porque eso es algo que, eso es más frecuente de lo que uno esperaría, más frecuente y bien lamentable. Esas son de las cosas que más a mí me afectan el lado humano, que por eso también es esta dinámica de que ustedes vean que cliente que ya fue a 5 o 6 abogados. Sí, ya fuiste a 5, yo soy la número 5, que eso es una buena pregunta siempre. ¿Ya usted fue? Sí, ¿a cuántos ha ido? A 3 o 4. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no le han cogido el caso? No, lo que pasa es excusas. Tú no puedes ir a 5 abogados y que ninguno te convenció, mucho menos si los honorarios son similares. No. Eso es un red flag. Pero en situaciones de herencia, para mí lo más triste es eso. Ver cómo también cogen los fondos de los viejitos y... Que de hecho es un delito. Claro. Y los gastan en cosas y el viejito sin ropa. Yo he ido a casas donde me han dicho, licenciada, ¿qué? ¿Puedo hablar con usted acá? Pues claro, porque obviamente es que ellos cogen mis cupones y cogen mis chequecitos y yo lo que estoy pidiendo es que me hagan un arroz con gandules y ni eso me están haciendo. Si son cosas que nosotros vemos, que la gente ve a los abogados como esta persona fría, que no sé, con algún tipo de poder, que lo que quiere es dinero, etcétera, y nosotros vemos cosas que yo he salido de casa llorando, o sea, yo he salido de casa afectada emocionalmente por situaciones como esa. Así que son cosas que por eso estamos haciendo esto, para que vean el lado humano de nuestra práctica. Claro, que tengan y que se sientan cómodos tener ese acceso a esas herramientas que de ordinario están restringidas a empresas grandes. Es decir, ustedes también lo pueden hacer, y eso es algo que yo disfruto muchísimo, ver empresas pequeñas o personas con ideas geniales de negocio bien estructuradas, ready para el éxito. Cuando llegan inversionistas tenemos todo listo. Usted puede tener acceso a todo eso, una estructura similar a cualquier corporación grande. Así que nuevamente, gracias por tenerme aquí otra vez. Pero es bien importante que lo digas, porque el asunto de que la gente sepa que realmente es una satisfacción para nosotros los abogados ver que nuestros clientes prosperen. Claro. No nos pueden ver como algo negativo. Queremos que prosperen. A mí me encanta ver clientes que pasaron por mis manos, que están bien, que están felices. Eso nos llena de orgullo. A mí eso... Sí. Así que pues nada, pues ya saben que, o sea, en temas de corporaciones, herencias, testamentos y donaciones son temas que se entrelazan. Así que si usted está pasando por una situación similar, oriéntese. Acuérdese que la información legal reduce estrés y reduce ansiedad. Y me lo dicen.